Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Fuera de Consulta, en donde vamos a atender el día de hoy el tema de nutrición y qué importancia tiene en la salud mental y física. Tenemos aquí a una invitada muy especial. Les presento a Melissa Hernández, mucho gusto. Muy bien, ¿qué tal? Bienvenida, Melissa. Platícame un poquito sobre ti. Soy nutrióloga recién egresada de la Universidad Autónoma de Baja California y actualmente me dedico a la nutrición en Cognitivamente y también por consulta privada. Muchas gracias. Claro, es parte de nuestro equipo. Me presento, yo soy Itzel Velázquez, soy psicoterapeuta. Soy psicoterapeuta sistémica, breve, centrada en soluciones, y yo trabajo pues con todas las poblaciones en general. El día de hoy, pues como les mencioné, vamos a hablar sobre nutrición, vamos a hablar sobre una alimentación saludable. ¿Qué es una alimentación saludable? ¿Qué pasos podemos dar para comenzar ese camino? Y pequeños tips, así como también romper tabús al respecto de este tema. Me gustaría iniciar con una pregunta. ¿Qué te parece, Melissa? Claro que sí, dime. Muy bien, platícame, ¿qué es nutrición? Bueno, pues la nutrición es literalmente el proceso mediante el cual el cuerpo utiliza y aprovecha todos los nutrientes. O sea, en pocas palabras, es la acción que hace el cuerpo para obtener energía de todo lo que comemos nosotros, ¿no? Y la utiliza para crecer, para repararse y para mantenerse sano, sobre todo. Claro, fíjate, se oye como algo bastante básico, algo incluso como que pues todos hacemos, pero no es en realidad así. Muchas veces pensamos que estamos con alimentarnos, estamos nutriendo a nuestro cuerpo, cuando en realidad estamos tal cual, alimentándonos, estamos comiendo, pero no necesariamente estamos nutriendo. Entonces me gustaría que tú nos platicaras cuál es esa diferencia en tu opinión. ¿Qué es alimentarnos? ¿Qué es nutrirnos realmente? Pues alimentarnos literalmente es la acción de comer, de consumir algún alimento, y nutrirnos es comer de una manera adecuada o de una manera saludable. Y sé que mucha gente se pregunta incluso qué es comer saludable, ¿no? ¿Cómo le hago para comer saludable? La verdad que todo se basa totalmente en hábitos, ¿no? En hábitos, tener nuestros horarios de comida, tener un plato variado en la mesa, enfocarnos realmente en lo que estamos comiendo y no, por ejemplo, estar viendo la tele mientras comemos, no estar viendo el teléfono mientras comemos. O sea, enfocarnos realmente a lo que es nuestro plato, disfrutar cada bocado y sobre todo, pues no sentirnos culpables, ¿no? Por lo que a veces comemos, de que a veces me dicen, ay, es que me comí un pastel y me sentí mal. Es como que no, o sea, fácil puedes degustar de un pastel sin algún problema, pero todo es pues con moderación y con responsabilidad sobre todo, ¿no? Fíjate, es algo que todos necesitamos, todos hacemos, alimentarnos, pero a veces la nutrición, el tener una alimentación balanceada se oye como algo muy difícil. No sé, mentalmente a veces nos llegan imágenes de listas de alimentos, de qué sí, qué no comer, de cuáles no combinar y cuáles sí combinar. Y fíjate, en esta época en la que estamos, en esta era de tecnología, hay tanta información que ya también hay desinformación al respecto, ¿no? Hay personas que asumen o dan por hecho que lo que vieron en un video les va a funcionar. Y aquí es donde me gustaría saber, ¿qué puedes tú recomendar para esas personas que quieren iniciar? Tienen como ese compromiso personal de tener una mejor alimentación, pero no saben cómo iniciar, no saben por dónde. ¿Cuáles son esos pasitos chiquitos que pueden dar? pues primeramente ir de la mano de un profesional de la nutrición, porque muchas veces dietas que vemos en internet no son aptas para todo tipo de personas. Totalmente tiene que ser un régimen personalizado, enfocado en tus objetivos y sobre todo pues que sea apto para ti, ¿no? Porque no todas las dietas son para todas las personas. Pero si por ejemplo no tenemos la manera, no tenemos el tiempo o incluso la disposición, porque a veces me han dicho, no, es que a mí me da miedo el nutriólogo. Y yo, pues, ¿por qué? Si no mordemos, o sea, no hacemos nada y nosotros nomás preguntamos y ya. Pero aquí pues no, o sea, no juzgamos, no nada. Pero si quieren empezar como por algo inicial, simplemente por empezar
con sus comidas en tiempo y forma, ¿no? O sea, realizar mínimo unas 2 a 3 comidas al día, que sean totalmente variadas, que cada plato contenga proteínas, grasas saludables, verduras, alguna fuente de fibra, como lo son los carbohidratos, que venía siendo arroz, papa, tortilla, y pues sí, que no le tengan miedo a combinar colores al plato y sobre todo pues con el consumo de agua, ¿no? Que también es muy importante, más ahorita con el clima de calor, sobre todo es muy importante el consumo de agua para la oxigenación del cerebro y todo eso. Muchas gracias. Claro, son puntos y pasitos importantes desde mencionas comenzar a hacer más comidas al día, perdón, hidratarnos y respetar sobre todo esos horarios. Hay veces que tenemos muy llena la agenda o bien estamos muy distraídos en nuestra agenda haciendo otras cosas de ocio que no le damos ese tiempo a comer. Y mencionabas sobre los hábitos, desde el sentarnos a comer y el degustar ese momento en donde yo estoy llevando alimento a mi cuerpo, el hacerlo conscientemente, el hacerlo con atención, es un pequeño, fíjate, un pequeño acto de amor propio que podemos hacer todos los días y que nos va a beneficiar significativamente en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, nos mencionabas también sobre algunos tabús, sobre algunos miedos, el que a veces satanizamos los alimentos, ¿no? Y también es importante mencionar que eso nos puede llevar a ciertas fobias, ciertos trastornos alimenticios y incluso, ¿no? A estar demasiado atentos o alertas a ese reflejo que va a ser ese alimento en mi cuerpo. Claro, también debemos de tomar en cuenta que es verdad que lo que comes sí tiene un efecto fisiológico en ti, sí te va a hacer sentir diferente. Pues, por ejemplo, tal cual, ¿no? Comerte una rebanada de pastel, por supuesto que lo puedes disfrutar, pero sí te va a dar un subidón de azúcar, o al menos eso es lo que yo sé. Más que nada, todo eso viene a raíz incluso de la educación en casa, ¿no? Como muchas veces utilizamos a los niños de que no te levantas de la mesa si no terminas todo el plato. O comentarios pasivo-agresivos que en la familia hacen como de, todo eso te vas a comer, tan grande la rebanada de pastel. O incluso y hay padres de familia que es como, si te vas a comer esos dulces, vas a ir a correr y vas a ir a hacer ejercicio para quemar todo eso que te has comido. Entonces, todo eso pues influye en la educación. O sea, esos niños ahora son adultos que comen con ese miedo. Claro. Fíjate, esto que dijiste es muy cierto y me recuerda una frase, ¿no? Que dice, ¿qué engorda menos que una torta cubana? Media torta cubana. Entonces no hay que tenerle miedo a comer esa comida tal vez rica o tal vez tradicional o tal vez ese gustito, ¿no? No, está bien, sino hay que también tener la responsabilidad, hay que también tener la atención. Y si yo ya estoy identificando que tengo un miedo con ese tema, pues entonces encargarme de eso, ¿no? No esperar a que se resuelva solo o no esperar que yo con mis hábitos o con evitarlo, pues se va a solucionar. No, tampoco. Mencionabas también otro punto bien importante, la importancia y el efecto que tienen las palabras desde la infancia, ¿no? Esa educación. Fíjate, ahorita me estoy acordando de un caso que tuve de una chica que fue a consulta porque ella quería poder lograr que las personas la vieran con más seguridad, con más confianza, con más autosuficiencia, porque ella era capaz. Se había graduado de gastronomía, trabajaba trabajaba en un lugar, en un restaurante y también vendía pasteles en una pastelería. No era particular, era en una pastelería. Y en ese lugar ella era muy buena, era reconocida, ella era la única pastelera, más el problema con el que estaba batallando era con que su familia no le reconocía, ¿no? Esa autosuficiencia y también tenía ese problema con su peso. Muy curioso cómo a veces esa aprensión, ese miedo, ese peso emocional se refleja también en nuestro cuerpo. Y curiosamente, ella vivía con una mamá que estaba teniendo una lucha todos los días de anorexia, de bulimia. Entonces, el tema de la alimentación para ella era súper complicado. Desde uno, ella se dedicaba a crear ese alimento. Dos,
el área familiar, ¿no? Lo que ella veía en casa y lo que vivió toda su vida. Y tres, pues el cómo de cierta manera había una cierta inseguridad en dejarla salir, ¿no? Solita. Entonces saber que, bueno, pues no tenemos que esperarnos a que todo se nos junte para entonces decidir dar un paso, y que ese paso puede ser hacer un pequeño ajuste, hacer un pequeño cambio. A veces esos cambios grandes asustan más y generan más culpa y más dificultad en que lo logremos, pues porque es demasiado grande. Y mientras más nos exijamos, pues menos lo logramos, más, con más culpa se hace, ¿no? Una emoción, ¿no? Esta hambre emocional te aparece así de una, no te das cuenta más que hasta el momento en el que la sientes, y es una necesidad que el cuerpo te pide de comer sin él realmente necesitar la suficiente energía. Y para esto nosotros manejamos una serie de tips básicos para poder manejar esta hambre emocional, ¿no? Especialmente en niños. Lo primero sería evitar ese tipo de comentarios de ¿todo eso te vas a comer? O no te levantas de la mesa hasta que no te termines el plato por completo, ¿no? O incluso comentarios hacia los dulces, de que los dulces son malos, el chocolate es malo, el pastel no debes de comer, y pues no, o sea, evitar ese tipo de comentarios en casa, además de identificar en el niño qué emoción hizo que él quisiera o pidiera la golosina, ¿no? El dulce, la paleta, el chocolate, el pastel. Identificar la emoción. Decirle, oye, pues noto que estás triste, ¿no? ¿Por qué estás triste? ¿Estás enojado? ¿Por qué estás enojado? ¿Qué fue la acción que detonó ese enojo hacia ti? Y como punto número 3, manejar esa emoción de otra forma que no sea alimentación, que no sea comiendo. Puede ser ir a correr al parque, puede ser caminar un poco por tu casa, puede ser realizar algún tipo de juegos, juegos de mesa, platicar incluso con el niño o ver una película, muchas cosas que podemos hacer para manejar esa emoción. Y obviamente pues en la mesa comer tranquilamente, sin aparatos electrónicos de preferencia, para que el niño se enfoque en lo que está comiendo y disfrute cada bocado, y obviamente pues con un plato totalmente variado, ¿no? Lleno de colores. Claro, fíjate, esto que mencionas es bien importante. Debemos de saber que el alimento fue, digamos, el hambre fue la primer necesidad, ¿no? Que aprendió a comunicar, ¿no? Ese pequeño infante. El hambre, las necesidades fisiológicas, y curiosamente, pues los niños pasan por etapas de desarrollo y aprenden ellos a conocer el mundo a través de su boca primero que nada. Entonces es bien importante saber que esto está relacionado con muchas cosas, desde el cómo la persona se desarrolló, el cómo esa persona aprendió a relacionarse, el cómo esa persona aprendió, pero también de ese aprendizaje vicario que es a través del ejemplo. Entonces, saber que la alimentación no es un salvavidas emocional. La alimentación es una responsabilidad, es un proceso de degustación también, de disfrute, pero responsablemente como todo, y con los niños sobre todo tener esa conciencia, comenzar a tener esa flexibilidad de decir, a ver, hay otras maneras, ¿no? Hay otras maneras de manejarlo. Muy bien, muchas gracias por los tips, fueron muy, muy buenos. Para ti, ¿qué es la dismorfia corporal? O sea, ¿cómo percibes tú como psicóloga la dismorfia corporal? Gracias, sí. Mira, la dismorfia corporal inicia a través de preocupaciones excesivas en el cuerpo, en la figura. A veces se inicia con el cabello, con el abdomen, con el pecho, a veces con la nariz. Y es esa constante comparación de la persona con otras personas, o también con imágenes que no son realistas en redes sociales, en televisión u otros medios. Suele iniciar así, y a veces inicia desde la infancia y no nos damos cuenta. Pensamos que solamente estamos siendo autocríticos o algo similar, pero no es así. Si no aprendemos a manejar esto, esa preocupación excesiva suele llevar a la persona a, pues, la dismorfia corporal, que es
ver a su propio cuerpo de una manera diferente y distorsionada como en realidad es. Y es una dificultad el poder verte al espejo y tal parecer que traes unos lentes puestos que no son los que todos usan y que a ti te hace ver las cosas diferente a como los demás lo miran. Entonces también fragmenta esa confianza en la persona en sentirse entendida. Es un conjunto de situaciones. Y con ello vienen pues los TCAs, ¿no? Yo he escuchado mucho que después de la dismorfia corporal como que procede a los TCAs. ¿Qué TCAs consideras que son como los más peligrosos o incluso los que más se dan en los jóvenes actualmente? Yo te diría que la anorexia, el restringirse el alimento es uno de los más frecuentes. La bulimia, el comer y después vomitar, ¿no? Debemos de aclarar que estas descripciones que estoy dando no son específicas, son bastante generales para poder tener una noción general de qué es. Son las más frecuentes. Esto acompañado de la dismorfia corporal, ¿no? Muchas veces esa preocupación excesiva viene a generar esa otra consecuencia. ¿Y consideras que la dismorfia y todos esos TCAs se dan o se detonan principalmente en casa o cuáles son los factores que tú consideras que son como detonantes de ellos? Usualmente en mi práctica clínica, en mi práctica profesional, he visto que mucho de ello viene a través del ejemplo de los papás o mamás, a través de padres demasiado autocríticos consigo mismos o bien críticos con otros, ¿no? Personas que no toleran ver a personas en obesidad o en exceso de peso, personas que están constantemente criticándose o haciéndose operaciones o masajes reductivos para verse en su opinión mejor, suelen ser los factores detonantes de que también pues sus hijos o adolescentes, niños cercanos a ellos, desarrollen también esta preocupación, ¿no? Porque están viendo que ese adulto mayor cuidador ejemplo, pues lo está haciendo, entonces pues comienza a ver ahí como un espejeo, ¿no? Entonces es complicado porque probablemente el adulto no lo hace con la intención de generarle esa idea al niño ni al adolescente, más es algo que inmediatamente es entendido. ¿Y cuál consideras tú que sería como ¿Cuál consideras tú que es el primer paso para iniciar en la consulta psicológica si yo llego a tener un TCA o si llego a identificar algún TCA, ¿no? Puede ser que nuestros escuchas, nuestros oyentes, hayan identificado a lo mejor en algún familiar, en algún conocido, algún signo de alerta. Entonces, ¿cuál es el primer paso? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago si yo siento que tengo TCA o si yo sé o conozco a alguien que puede tener algún TCA? En la práctica clínica que yo manejo es también terapia familiar. Y lo que recomiendo cuando tú identificas que un familiar, alguien que tú aprecias, tiene un TCA, ¿qué puedes hacer? Bueno, pues lo primero es, uno, acercarte y buscar ayuda de profesionales, sobre todo. A veces puede detonar en miles de situaciones el que tú llegues directamente con esta persona y le digas, oye, mira, creo que esto no está muy bien, me preocupa. Puede terminar a veces cerrándose la persona, a veces ya está como predispuesta. Entonces, tal vez lo primero, el primer paso es trabajar con tu preocupación. Saber qué es lo que tú miras, identificar a través de ayuda de un profesional qué es eso que tú estás observando, cómo se llama y ahora sí, planear con el profesional qué podemos hacer en base a cuánto conoces a la persona. Si bien tal vez tú sabes que esta persona a la que tú te le vas a acercar valora tu opinión realmente y sí va a escuchar lo que tú le estás diciendo y esa puertita de ayuda la va a tomar, pues entonces, claro, acércate con todo gusto, dile, oye, me preocupa esto que está pasando, esto que estás haciendo o dejando de hacer y me gustaría que buscáramos apoyo. Tal vez no para cambiarte a ti, sino para mejorar en esto que veo que necesitamos apoyo, ¿no? Iniciar tal vez por ahí. Por otro lado, si yo identifico que yo estoy teniendo un TCA, lo primero es dar un paso de amor propio, darme yo la oportunidad de atender mi salud, atender mi bienestar y hacerlo por amor propio y decir, bueno, yo sé que tengo esta dificultad, no es un problema no tiene solución, esto sí tiene solución. Entonces,
dar un pequeño pasito para comenzar a acercarme, a hacer una cita y tal vez si me da mucho miedo iniciar un proceso largo, ir por una asesoría psicológica, compartir lo que siento, compartir lo que vivo, decir qué es lo que estoy viviendo y lo que me preocupa que pase y hacer saber que a veces, honestamente, yo no reconozco tener control de eso que vivo, ¿no? Entonces, tal vez con ese pequeño paso puedo iniciar, perderle el miedo a la terapia. Terapia es un lugar seguro. Yo siempre les digo a mis consultantes, aquí es tu espacio seguro. Yo no te voy a juzgar, yo no te voy a regañar, yo no te voy a decir qué hacer. Te voy a acompañar, te voy a entender, voy a hacer un análisis funcional de tus conductas y va a llegar un momento donde vamos a encontrar soluciones. Entonces, primero, pues darse esa oportunidad. Fíjate, Ixel, que en la consulta nutricional es muy similar a la consulta psicológica, ¿no? El paciente viene hacia nosotros, se acerca, realiza su cita y cuando lo atendemos, pues en el consultorio nosotros no nos enfocamos en el cuerpo de la persona, en cómo se mira la persona, sino en qué es lo que ella busca, cómo yo puedo ayudar a esa persona, ¿no? Entonces, todo tiene que ser, es totalmente personalizado. Nos enfocamos especialmente en las necesidades de ese paciente, lo que él necesita para tener una alimentación sana y correcta. Y también nos acomodamos a las posibilidades de las personas, ¿no? Porque a veces hay pacientes que me comentan que hacer una dieta es muy caro. Totalmente negativo, o sea, es uno de los tabús principales de la nutrición, que hacer dieta o hacer un plan o un régimen alimenticio no es caro. Hay muchas maneras de adecuar ciertos alimentos a una alimentación sana y correcta. E incluso podemos manejar la famosa dieta de la milpa, ¿no? Que es una dieta basada totalmente en alimentos mexicanos que nosotros producimos y que pues es consumo local, vaya. Pero sí, en la consulta es un espacio también totalmente seguro para ellos. Nosotros sí realizamos mediciones, pero igual si el paciente no está dispuesto a esas mediciones, podemos trabajar con muchas otras cosas, ¿no? Entonces, pues sí, no tengan miedo a ir con un nutriólogo, a asistir, no mordemos, no hacemos nada malo, no juzgamos y pues sí queremos que se sientan totalmente seguros y se preocupen por su alimentación, ¿no? Porque esto conlleva también enfermedades más adelante, ¿no? De que personas que llevaban una alimentación en su juventud actualmente son pacientes de obesidad, son pacientes de dislipidemia, son pacientes de problemas cardiovasculares y también sobre diabetes, ¿no? Que es como la enfermedad principal actualmente en México. Muchas gracias, Melissa. Bueno, pues extendemos esta invitación a todos los que nos escuchen. Dense la oportunidad, den ese paso de amor propio, son bienvenidos y aquí contamos con profesionales capacitados que van a tratarles con ética, con confianza, con seguridad y que vamos a estar siempre dispuestos a apoyar. Somos profesionistas con vocación y pues sobre todo nos interesa apoyarlos en que ustedes cuiden de su salud y en que logren sus metas. No hay de qué, Itzel, y muchas gracias por invitarme, muchas gracias por darme este espacio para yo poder expresar lo que siento o lo que yo opino desde mi enfoque, que es la nutrición. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y pues sobre todo sean bienvenidos a Cognitivamente RPR. Recuerden que la nutrición no son restricciones, solamente son hábitos.